¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Mirador Político, este espacio que está dedicado para escuchar las opiniones y comentarios de los principales actores políticos que hacen vida en nuestro país. Hoy, como todos los miércoles, le toca el turno al partido Acción Democrática. Por eso saludamos y agradecemos a William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, representante también en el Parlasur y también secretario del partido Acción Democrática. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cómo están ustedes? A la orden siempre. A ver, un panorama internacional que no se desvincula de la situación interna de Venezuela, porque en los últimos meses hemos visto cómo comisiones diplomáticas tienen que acompañar a los parlamentarios en el hemiciclo para las sesiones, también los distintos pronunciamientos y las sanciones que van directamente en contra de funcionarios del gobierno del régimen de Maduro. Su opinión, el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista internacional en Venezuela, ¿está en el camino correcto? Sí, sí está, y ha sido efectivo. Y por supuesto que eso nos ha traído problemas de todo tipo. Ayer la Asamblea, esa espuria constituyente, decidió que somos traidores a la patria todos los que hemos salido al exterior a defender los derechos humanos, a hablar en la OEA, a hablar en los parlamentos, a hablar en las cancillerías, a hablar en el Senado de los Estados Unidos, en cualquier organismo. Ellos consideran que allí nosotros estamos incitando a la intervención. Y por supuesto están picados de culebra. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el grupo que está gobernando, esa hegemonía militarista, ese régimen que tenemos de Maduro, y ahora ese gobierno constituyente que está instalado en esa Asamblea Nacional Constituyente espuria y legítima, que ha recibido el repudio de más de 50 países, y eso por supuesto los tiene a ellos ensoberbecidos y están arremetiendo contra todos nosotros. Nos quitan los pasaportes, nos anulan los pasaportes, ya nos están anunciando pues de que vamos a ser castigados por traidores a la patria, lo que quiere decir que ese trabajo ha sido efectivo, hay que seguirlo haciendo. Si nosotros caemos en esta línea del frente, vendrán otros, pero tenemos que seguir en esa línea de trabajo de denuncia internacional, porque la comunidad internacional no puede permitir que un régimen vinculado con el narcotráfico siga gobernando en Venezuela. Diputado, desde que comenzó el trabajo parlamentario de esta Asamblea Nacional, la situación ha variado, es decir, comenzó un trabajo internacional desde el Parlamento enfocándose a solicitar una ayuda humanitaria, a dar a conocer lo que estaba ocurriendo dentro de Venezuela, pero hoy en día también tiene la gran motivación de explicarle al mundo que dentro de Venezuela no hay una democracia, sino una dictadura, y los llaman traidores a la patria. ¿Qué opina? Bueno, mira, fíjate que eso ha cogido su propia dinámica. Cuando nosotros arrancamos hace año y medio, o incluso atrás, cuando nosotros éramos minoría en la Asamblea Nacional, apenas si nos recibían uno que otro parlamentario de América, uno que otro por allá en los Estados Unidos de Europa. Ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Insulza cuando estaba como secretario general de la OEA. Hoy día ya son 20 países, creo que se puede llegar ya hoy día a 23 o a 24 países de la OEA. Son prácticamente todos los países de América Central, de América del Sur, de América del Norte, la mitad de los países de la América del Caribe, es Europa, son todos los parlamentos de todo el mundo, incluso del CARICOM, los que están preocupados por la situación de Venezuela. Es decir, hay una dinámica que ya cogió sus propias leyes, que ya no se necesita que nosotros estemos permanentemente yendo de un sitio para otro, porque como tú sabes, los costos, el problema de salir del país es difícil para nosotros. Yo por lo menos tengo que estarme yendo por la frontera porque mi pasaporte está anulado y no me permite salir por Maiquetía. Y sin embargo ya hay una dinámica propia en donde la gente tomó conciencia en la comunidad internacional que efectivamente aquí estamos en presencia de una dictadura a secas, que está actuando cada día más, reprimiendo, cercenando nuestros derechos civiles y políticos fundamentales, y lo más grave de todo, que no quiere darse cuenta de la gravísima situación social que nosotros estamos viviendo, en donde los sueldos son efímeros ante el costo de la vida, una inflación que pasa del 1000%, una comida que si se consigue es sumamente costosa, la inseguridad reinante que estamos viviendo, y entre tanto hay una burocracia pequeñita de esos enchufados y de ese régimen militarista que tenemos, que son los que están usufructuando el presupuesto y todas las ventajas de estar en el poder, y el pueblo mayoritario es el que está pasando necesidades. Todos nosotros estamos pasando necesidades.
Ahora, diputado, le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre que un venezolano sienta que todas estas reacciones a nivel internacional que se han materializado, por ejemplo, con la expulsión de Venezuela de algunos organismos internacionales, con que ya algunas aerolíneas ya no estén volando hacia Venezuela por lo que significa el tema económico, y así sucesivamente calificar a Venezuela como una dictadura, a que eso no significa un aislamiento para quienes están dentro de Venezuela? ¿Están cercados dentro de todo este proceso? ¿Eso puede cambiar? No, mira, yo creo que el apoyo internacional más bien nos da fuerza, porque el pueblo se da cuenta que no estamos solos. Eso puede neutralizar de alguna medida la represión interna. Sin embargo, estamos en presencia de un régimen de bárbaros que definitivamente no se para en nada. Cada día tenemos apoyo. Yo voy a comentarles a ustedes que la semana pasada a mí me tocó ir al Parlasur como presidente que soy del área internacional, y ahí tenían un complot montado algunos sectores de Brasil, algunos sectores de Uruguay, algunos sectores de Paraguay, que querían quitarnos porque supuestamente la Asamblea Nacional ya no existía y en consecuencia era la Asamblea Constituyente la que debería tener los representantes en el Parlamento del Mercosur. No lo lograron. Obtuvimos el apoyo decidido de Argentina, de otros sectores de Paraguay, de otros sectores de Uruguay, de otros sectores de Brasil. Logramos que esa decisión no se diera, no se desarrollara la semana pasada, en el sentido de que los que somos diputados de la Asamblea Nacional somos los parlamentarios del Mercosur. Entonces ahí vemos cómo ha habido una solidaridad internacional y un apoyo que no ha detenido, sino antes, por el contrario, va creciendo. Yo me reúno con embajadores o con encargados de negocios y todos están conscientes que estamos viviendo una dictadura y de alguna manera buscan mecanismos para ser solidarios. Por ejemplo, en Colombia extendieron el plazo de permanencia para los venezolanos que están allí o que lleguen allí por 2 años. Y así ha sucedido en muchas otras partes donde ha habido esa solidaridad internacional en la búsqueda, pues, del rescate de la democracia en Venezuela. Le pregunto, diputado, antes de hacer la primera pausa, ¿es totalmente necesaria la ayuda y el apoyo internacional para salir del régimen de Maduro, o esto sigue siendo un asunto que exclusivamente deben solucionar los venezolanos? No, yo creo que eso es muy importante, el apoyo para salir de esto. El pueblo venezolano no cree, el pueblo venezolano está muy pendiente y a uno en la calle, donde sea, le manifiestan la solidaridad con el trabajo que se ha venido haciendo. Por supuesto, están fabricando el famoso discurso de Fidel Castro. Ahora tienen que achacarle la culpa de todos los males a las medidas de Trump. Es decir, el famoso discurso del bloqueo cubano, que durante 50 años pasaron hambre por culpa de los Estados Unidos. Ese es el discurso que están comenzando a instalar y eso hay que combatirlo a través de los medios internacionales y, por supuesto, las visitas y las acciones sociales que nosotros tenemos que hacer aquí, porque eso es completamente falso. Nosotros tenemos 5 años de desabastecimiento de comida y medicina y en ese momento no existían las medidas económicas sancionatorias. Igualmente, nosotros tenemos toda una situación que tiene que ver con el narcotráfico, con un Estado fallido, en donde la gente cada día está viendo cercado su bolsillo, pues, porque efectivamente no tenemos un presupuesto que le llegue al pueblo y eso no tiene que ver nada con las medidas sancionatorias de carácter financiero. Eso hay que explicárselo al pueblo y ese trabajo tenemos que hacerlo en todos los niveles. Diputado, le pido se mantenga con nosotros conectado. Hacemos una pausa, la primera en Mirador Político. Enseguida regresamos con mucho más. Recuerden que está en sintonía de EBTV Miami.